Bueno, vamos a empezar un poco hablando de los espectros discontinuos y del modelo de Rutherford, ¿vale? Cuando ya se supieron de la existencia de las partículas internas del átomo, es decir, de la existencia del protón, del neutrón y del electrón, se empezaron a preguntar qué configuración tenían esas partículas dentro del átomo, es decir, cómo estaban organizadas. A eso se le llama modelos atómicos. En aquella época pues existían distintos modelos que se vieron ya el año pasado en tercero. Vamos a recordar un poco cuál era el modelo de Rutherford. Para Rutherford el modelo del átomo tiene un núcleo central con una carga negativa, una carga positiva, ¿vale? Que viene designada por los protones que hay dentro del núcleo y con casi toda la masa del átomo en el núcleo. ¿Por qué? Pues porque los protones y los neutrones hemos visto que tienen la misma masa y que en conclusión esa masa al ser la más elevada con respecto a los electrones, pues es la que garantiza que el átomo tenga la mayor cantidad de masa concentrada en el núcleo, ¿vale? Entonces, los electrones giran con carga negativa alrededor del núcleo. El átomo fundamentalmente es un espacio vacío para Rutherford, ¿vale? Y así lo constata realmente la experimentación. Es decir, que este modelo que planteó de forma teórica Rutherford se constataba experimentalmente por muchas razones. ¿Por qué? Pues por el hecho de que ya el átomo no era compacto e indivisible, sino que estaba formado por partículas cargadas negativamente y positivamente y tenía también el neutrón. Por lo tanto, el átomo era una cosa que era divisible y estaba formado además por partículas que tenían carga, con lo cual todo el tema de todos los procesos experimentales que daban lugar a la electrización de la materia estaban justificados con el modelo teórico de Rutherford, porque él preveía que había partículas cargadas en su interior, ¿vale? También preveía que pudieran formarse iones. Los iones eran átomos a los cuales se les haya dado o quitado electrones. Si un átomo neutro acepta un electrón, se forma un anión, es decir, un átomo con carga negativa. Si tú le quitas electrones a un átomo neutro, pues lo que obtienes es un catión, que es un ion positivo. Bien, entonces todo esto el modelo teórico de Rutherford lo podía explicar, porque todas esas cosas que ocurrían experimentalmente ya las había valorado Rutherford en su modelo de forma teórica. ¿Qué es lo que no justifica el modelo de Rutherford? Pues no justifica la existencia de los espectros ni que estos sean discontinuos. Bueno, ¿qué es un espectro? Pues un espectro no es más que, los átomos cuando los excitamos con una serie con una energía determinada radiomagnética, o sea, unas de luz, algo que excite a un átomo, lo que ocurre es que los electrones que están en su interior pues se mueven, se excitan y emiten energía. Al emitir energía, no la emiten de cualquier manera, la emiten de forma, son unas luces a unas determinadas frecuencias, ¿vale? Es decir, que de momento al conjunto de esas luces formadas por unas rayas nítidas a unas determinadas frecuencias se le llama espectro, ¿vale? Y cada espectro del átomo es característico de ese átomo, ¿vale? Es como una radiografía de ese átomo. El átomo de sodio tiene un espectro distinto al átomo de cobre y eso, gracias a eso se pueden determinar la existencia de una cantidad de un átomo determinado u de otro, ¿vale? Entonces, el tema de que sean discontinuos, lo que digamos que no justifica, ¿no? Es ese espectro que te digo que emite cada átomo por el hecho de ser excitado, ¿no? Una serie de frecuencias, no en todas, sino en una serie de frecuencias solo. Entonces, para Rutherford, ¿cómo veía el movimiento de los electrones? Pues tú imaginaos que tiene un electrón que está girando y lo que ocurre es que cuando una carga se mueve con una determinada velocidad, esta emite una energía
tal que va perdiendo en su proceso de movimiento circundando alrededor del núcleo una serie de energías que lo que hace es que lo va acercando cada vez más al núcleo, ¿vale? Y finalmente lo que terminaría ocurriendo es que pues terminaría colapsando contra el núcleo. ¿Qué pasa? Que si los electrones colapsaran con los protones del núcleo, pues los átomos no existirían y por tanto no existiría casi nada, porque todo está formado por átomos. Entonces, ¿qué ocurre? Porque esto no es así. ¿Por qué Rutherford no explicaba los espectros discontinuos? Pues fundamentalmente porque experimentalmente lo que se veía era otra cosa, que es que los átomos emitían no en todas las frecuencias al ser excitados, sino que lo hacían en distintas frecuencias. Fijaos, esto es lo que ocurre cuando un haz de luz blanca atraviesa un prisma de vidrio, y es que lo que ocurre es que la luz blanca se descompone al pasar por el prisma en los distintos haces de luz monocromática. Monocromática significa de una misma frecuencia o longitud de onda, ¿vale? Entonces, la luz blanca está formada por todas esas frecuencias de onda, la que corresponde al rojo, la que corresponde al naranja, al amarillo, al verde, al azul y al violeta. Vale, pues si todas ellas se mezclan, dan la luz blanca. Bien, ¿qué se obtiene? Pues se obtiene un espectro continuo en todas las frecuencias determinadas al rojo, naranja, amarillo. Es decir, no hay ningún salto entre el rojo y el amarillo, no hay ningún hueco, sino que siempre hay una emisión de luz a una determinada frecuencia. ¿Y qué ocurre en esa época? Pues que justamente ya en el siglo XIX se fabrica un aparato que se llama espectroscopio, que analiza la luz emitida por los átomos de los elementos, si están excitados, una vez que han sido excitados por radiación o sea, por corriente eléctrica o por calor, ¿vale? Entonces, como ya os digo, esa radiación que emiten está formada por un conjunto de luces, que es lo que se llama el espectro atómico, ¿vale? Y el espectro no aparece como este de aquí del prisma, que es continuo, sino que aparece de forma discontinua. Habría que distinguir entre el espectro de emisión y el espectro de absorción. El de emisión es el conjunto de radiaciones electromagnéticas que emite un átomo que ha sido excitado previamente, ¿vale? Es el conjunto de radiaciones que emite. Por ejemplo, si yo tuviera aquí la banda de emisión del espectroscopio, ¿vale? Aparecería sobre una banda negra las líneas a las que emite. Imagínate que este emite una frecuencia, luego emite aquí otra raya, otra frecuencia, aquí emite a otra y aquí emite otra, ¿vale? Bueno, pues las frecuencias 1, 2, 3 y 4 serían las frecuencias de emisión de ese átomo, es decir, que previamente lo hemos excitado y que cuando ya lo hemos dejado lo que hace es emitir esas luces a esas frecuencias. Todo este tramo de acá, esto de aquí, no emite nada, está oscuro, no hay nada, ¿vale? Es por eso que se puede decir que este sería un espectro de emisión, porque mide lo que emite de un átomo y es discontinuo, ¿lo veis? Porque solo emite la frecuencia 1, 2, 3 y 4. En medio no emite, ¿vale? Entonces, si tuviéramos que hablar del espectro de absorción, lo que hace es que se ilumina, se excita al átomo con una determinada radiación. Y lo que se analiza es el resultado en el espectroscopio. Y en el espectro lo que se observan son todas las radiaciones iniciales, excepto las absorbidas por los átomos del elemento, ¿vale? Entonces esas que ha absorbido aparecerán como rayas oscuras. Entonces, ¿qué observaríamos? Pues observaríamos todas las radiaciones iniciales a las que hemos sometido el átomo, menos las que el átomo se ha quedado para ellas, es decir, aquellas que han absorbido, ¿vale? Que vendrían en color oscura, porque esas se las ha quedado el átomo. Entonces también emitirían a unas determinadas frecuencias de absorción, ¿vale?
aparecería todo el espectro continuo menos las rayas oscuras que corresponderían a las frecuencias que el átomo ha absorbido. Entonces, estas se llaman espectros de absorción de un átomo. ¿Vale? Bien, es por esto que es la única parte, esto es lo único, esto de acá, es lo único que Rutherford, su modelo, no explicaba. Modelo de Rutherford no explica. Con lo cual, se piensa ya en otro modelo que sí que explique por qué ocurre esto de forma experimental.